Bueno, vamos a ver si ya entramos. 5, que se va a hacer. Sandro, ¿vos tenés cámara o lo estás ahí sacando a propósito? Preguntan. Bueno, ahí estamos más o menos todos. Bueno. ¿Podés chatear algo, Sandro? Perdóname, Ignacio. Sí. Contestar si estás ahí algo. Mario Mala, anda mal la cámara. Ah, bueno, estás ahí, ok. Bueno, ¿se entendía lo último que estuvimos hablando de esto de equipos que forman otros equipos? ¿Quién lo puede explicar? ¿Quién se anima a explicar? Te iba a pedir justo si lo podés resumir un poquito porque me quedaron algunas dudas que no, que me quedaron muy por el aire. Dale. Bueno, la idea es la siguiente, entonces, lo que plantea el autor es, él lleva primero al trabajo en una única unidad que es un equipo de trabajo. Que pensemos en un equipo de trabajo de cualquier sector de una empresa. Lo que él dice es, tenemos que lograr que ese equipo de trabajo sea un equipo, lo que podemos llamar un equipo sano. Es decir, un equipo que tenga sentido, que tenga autonomía y que esa autonomía le permita autoorganizarse. Para que ese equipo funcione es necesario que haya reciprocidad entre los integrantes del propio equipo y además entre la organización y el equipo de trabajo. Una vez que nosotros logramos tener esto que podemos llamar una célula, lo que él dice es, una organización es un conjunto de equipos. ¿Por qué? Porque la persona que sea el líder, el supervisor, el jefe, el nombre que le querramos poner, la cabeza de ese equipo de trabajo, esa persona va a tener contacto con el nivel jerárquico superior. Y dentro del nivel jerárquico superior va a formar un nuevo equipo, en el que será, por ejemplo, el equipo de supervisores. Con las mismas características que el primer equipo que mencionábamos, es decir, un equipo en el que haya autonomía responsable, en el que haya reciprocidad entre las partes, buscando que haya un equipo sano. Esta persona va a tener una actividad doble, va a participar en su propio equipo y va a participar también en el equipo del nivel superior. Y va a funcionar como enlace entre un equipo y otro. De esta manera, a partir de la cantidad de niveles jerárquicos que tengamos, va a ser la cantidad de equipos que va a haber, siempre con algunas personas que van a pertenecer a más de un equipo. Y esas personas lo que van a hacer es justamente interconectar esos equipos para que la organización funcione como un todo, porque el gran problema de los equipos de trabajo, y por eso es que tradicionalmente hay ciertas autoridades que le tienen miedo a los equipos de trabajo, es que los equipos se terminan cerrando en sí mismos y terminan siendo mini empresas. Entonces, una gran empresa se termina partiendo en pequeñas mini empresas en la cual cada uno tiene sus propios objetivos y le importa un carajo lo que pase con el resto de la empresa. Caso típico de los equipos de venta. Si un equipo de venta, para que le vaya bien, es necesario que les caigan las ventas al resto de los equipos de venta, eso no es un equipo sano. No estamos logrando lo que el autor pretende en esta organización fractal. ¿Por qué? Porque justamente el líder de ese equipo va a participar de otros, del equipo en el que van a estar todos los supervisores, y ahí todos juntos van a tener que tirar para el mismo lado. Entonces, si entre ellos mismos se están robando los clientes, difícilmente este segundo equipo de supervisores va a poder funcionar porque van a tener problemas de intereses. Porque cada uno va a tirar para su propio equipo. ¿Se entiende?
Lo que pasa en las organizaciones con los equipos de trabajo muchas veces es que se termina generando una cultura de equipo muy fuerte, pero muy cerrada. Y el que esté muy cerrado el equipo termina generando problemas en la organización. En administración, históricamente, desde que se estudia la administración, se plantean dos cosas que son contrarias, pero que son complementarias a la vez. ¿Qué es? Hay que dividir a la organización, porque no podemos todos hacer todo, pero al mismo tiempo, una vez que la terminamos de dividir a la organización, la tenemos que volver a integrar, porque la organización es una sola. No puede haber 20 mini organizaciones. Entonces, esta disyuntiva de dividir por un lado y volver a juntar es lo que la administración está haciendo desde los comienzos de Taylor en adelante. Ustedes van a ver que distintos autores administrativos buscan justamente esto. Hablan de, bueno, ¿cómo hago para departamentalizar? Un concepto muy utilizado en la administración. Es decir, ¿cómo me conviene a mí utilizar mis recursos juntándolos a partir de afinidades de tareas? Pero una vez que logré separar y dividir todos mis recursos, bueno, ¿cómo hago ahora para juntarlos y que funcionen como si fuera una sola empresa? ¿Qué pasa cuando una organización no funciona como una sola? Empieza a tener muchos cortocircuitos entre sus partes. Imagínense ustedes un sector de venta que lo único que quiere es vender. Y decide vender 1 millón de unidades a pagar a 90 días. ¿Por qué a pagar a 90 días? Y porque era la manera más atractiva de poder vender 1 millón de unidades. Y después tenemos un área de producción que no da abasto para producir 1 millón de unidades, y un área de finanzas que no tiene plata y que yo acabo de vender a 90 días. Por lo tanto, por 90 días más va a seguir sin dinero ese área. Eso es una organización que está completamente desarticulada, que no está coordinada. Los sectores por separado quizás funcionen bien. El área de producción produzca bien, el área de ventas venda bien, el área de finanzas maneje bien los capitales. Pero no funcionan de manera coordinada. Y al no funcionar de manera coordinada, dejan de ser una organización, y esa organización está completamente condenada al fracaso. ¿Sí? Porque este ejemplo que les doy es algo que ocurre en forma recurrente en las empresas. De que cada sector apunte a sus propios intereses y no tanto a los intereses de la organización. Hace muchos años había una propaganda en la que una persona un muchacho le contaba a una chica cómo era su trabajo dentro de una empresa, y él era el eslabón fundamental de la empresa. Y era repositor, no me acuerdo, cadete, una cosa así. Pero lo dibujaba de una manera tal de que él era fundamental dentro de esa organización, y era el pilar fundamental de la empresa. Si ustedes hablan con personas de distintos sectores de una misma empresa, todos van a pensar que son el pilar fundamental de la empresa. Y todos van a creer, es muy raro que uno diga, no, la verdad que mi sector es una mierda, no sirve para nada, estamos al pedo. Generalmente es, no, si nosotros trabajamos bien y los demás trabajan mal, eso es una premisa universal, nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero aquellos son la misma organización, solamente que otro sector, pero aquellos hicieron mal tal cosa. Cuando lo llevamos a personas también nos pasa lo mismo. Yo trabajo bien, pero los demás trabajan mal. Bueno, el caso que contaban de un grupo en la universidad, en el que uno es el que hace el laburo y el resto no, porque el resto son vagos. Y esto es algo que es bastante recurrente en las organizaciones. Y creo que es la primera vez que yo comento algo y veo tantas cabezas diciendo que sí. Creo que es la primera vez que pasa. Entonces, no podemos permitir que las organizaciones trabajen de esta manera en la cual cada sector se cree único, se cree bueno y además piensa que el resto es una cagada. Eso claramente no va a llevar a buen puerto, porque es muy difícil de coordinar los sectores de esa forma. La única manera que se encuentra de coordinación en los sectores de esa manera es obligándolos a que se coordinen. ¿Y cómo se obliga a coordinar un sector? Con controles severos. Pero estamos hablando de vuelta de una organización rígida. ¿Qué pasa si yo genero controles severos en una organización? Todo lo que vimos en las unidades anteriores.
no genero espacios en blanco, no genero creatividad, no genero nuevas formas de hacer las cosas. Me ahogo en un vaso de agua y la solución la tengo quizás al lado mío, pero no la estoy pudiendo ver. A partir de la rigidez. Y esa rigidez se produce a partir de los controles que la propia organización intenta implementar. Ustedes van a ver que las organizaciones son bastante simples, pero cuando yo empiezo a controlarlas, las empiezo a complejizar. Cuando empiezo a tratar de poner mecanismos de control dentro de una organización, empiezo, por ejemplo, a estandarizar, hacer que todos trabajen de la misma manera. ¿Para qué? Para controlarlo más fácil. Imagínense, yo trabajo en el departamento de alumnos, ¿no? Y la universidad tiene 5 o 6 sedes. En cada una de esas sedes hay una persona del departamento de alumnos. Yo, como encargado del departamento de alumnos, necesito que la información que salga sea la misma en cualquiera de los 6 sectores. Yo tengo 2 maneras de lograr que la información sea la misma. Una es estandarizar las respuestas. Todo el mundo responde lo mismo. Entonces, cualquier persona que te pregunta A, vos respondés B. De esa manera me aseguro que la información va a ser siempre la misma. ¿Qué problema tiene esa manera? Con todo lo que estuvimos viendo en la materia. ¿Qué problema tienen las respuestas estandarizadas? Que son un poco específicas a la información que uno quiere escuchar. ¿Vieron cuando llaman por teléfono a un lugar y aparece el contestador y te da las opciones para marcar, y ninguna es la que vos querés? ¿Vos no quedás nunca encasillado en ninguna de esas opciones? Si quiere hablar con ventas, presione 1. Si quiere hablar con compras, presione 2. Y yo no sé con quién quiero hablar exactamente. Yo quiero hablar con alguien. Siempre terminamos apretando el 0, que es hablar con un operador. Para que un cristiano nos mande a hablar con quien deberíamos de hablar. Pero nos pasa esto. ¿Sí? Como bien decían, si las respuestas son siempre las mismas, terminan siendo acotadas. ¿Y qué pasa si alguien pregunta algo nuevo? ¿Cómo le respondo? Como que no tenés gente que piense, que con el ejemplo que estás dando la clase pasada con el call center, cuando vos llamabas y siempre te contestaban lo mismo. Y no encontrabas otro tipo de respuesta. Entonces es como que se genera un círculo, ¿no? Como... ¿Pero por qué creen ustedes que el call center hace que todo el mundo responda lo mismo? Para hacerlo más eficiente. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que eso va a ser más eficiente? Porque si vos tenés o sea, ellos hacen estadísticas de la cantidad de preguntas, del tipo de preguntas que llegan. Es lo que me imagino yo, sin conocer el ramo. Si las preguntas básicamente son de 50 preguntas, 20 son X y la respuesta siempre es Y, o algo parecido ahí, bueno, vamos a formular una respuesta que sea Y. Yo soy muy fanático de la estandarización igual. Y con eso ahorras mucho tiempo. Al ahorrar tiempo ahorras dinero. Listo, me cuadra todo. Pero eso no quita, para mi punto de vista, que no tengas que tener una persona que piense en el puesto. Obviamente si el puesto lo necesitara. Una persona con conocimiento, obviamente, o sea, necesita la respuesta ya formulada como para darle una respuesta veloz y que por ahí el interlocutor no se esté trabando al hablar y esas cuestiones, y después, bueno, con un poco de cabeza como para dar una alternativa si la pregunta era un poco más rebuscada. Claro, lo que pasa es que la estandarización generalmente no deja mucho lugar para alternativas o para rebusque de respuestas. Y ahí es donde cuesta lograr respuestas ricas dentro de un proceso estandarizado. Porque si yo siempre respondo lo mismo, miren, yo lo que hago en el trabajo es justamente tratar de estandarizar las respuestas. ¿Por qué? Porque a mí me asegura yo soy la persona con la que ustedes van a quejarse. Cuando ustedes se quejan y piden hablar con un superior, hablan conmigo. Y a mí lo que me sirve es, muchas veces,
tener las respuestas estandarizadas de las personas que trabajan conmigo, para, si viene alguien y me dice, no, porque a mí me dijeron tal cosa, yo puedo refutar y decirle, no, eso es imposible que te lo hayan dicho. ¿Por qué? Porque ante esa pregunta la respuesta es esta. Si yo logro que todo el mundo responda siempre lo mismo, para mí es sencillo. Porque le digo, no, mirá, eso no te lo pudieron haber dicho, la respuesta es esta, por lo tanto vos me estás diciendo una mentira. Porque mienten los alumnos, lamento decirles que eso es algo que sucede. Pero no es todo tan lineal, justamente. Porque depende de cómo lo pregunto y depende de cómo me lo responden, y quizás la respuesta termina siendo la misma, pero las formas, los matices, la manera en la que pregunté y la manera en la que respondí es distinta. Un problema que tuve hace no mucho, el año pasado, una persona llama por teléfono a la universidad, pleno momento de inscripción a carreras que se anotaban para este año, y llama a una persona y dice, hola, sí, quería saber cuándo son las inscripciones. Y le dijeron, no, las inscripciones ya cerraron, tenías que preinscribirte, si no lo hiciste ya no te puedes anotar. ¡Pum! Cortaron. La persona elevó una nota después, una queja, qué sé yo, porque la persona se quería inscribir a finales. Y era una persona que se recibía con esa materia. La pregunta estuvo mal formulada y la respuesta estuvo mal dada. A partir de que la pregunta estuvo mal formulada. Pero uno en la mecánica, yo estaba atendiendo 3.000 llamados por día de gente que se quería inscribir a carreras, uno sigue en la misma vorágine y piensa de que si me hablan de inscripción me están hablando de inscripción a carrera, que tengo fila de gente inscribiéndose, debe ser lo mismo. Pero no era lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, a ver, si alguien te pregunta sobre una inscripción, vos tenés que indagar acerca de esa inscripción. Pero para eso necesito una persona que piense. Que la que dé la respuesta sea una persona que piense. Que diga, bueno, a ver, ¿a qué te querés inscribir? Que empiece a preguntar. Al que está preguntando, que uno le empiece a preguntar para ver bien qué es lo que quiere, así la respuesta, que quizás sí está estandarizada, pero por lo menos que sea la respuesta correcta ante esa situación. Y ahí es donde necesitamos salir un poco de la estandarización directa de, si pregunto A, la respuesta es B. ¿Por qué? Por lo que venimos viendo en la materia. Porque si la estandarización responde a un concepto, a un sistema lineal, A se responde con B, causa y efecto. Lo que venimos viendo en esta materia es que no todas las circunstancias en una organización son causa y efecto. Sí hay un porcentaje muy grande que es causa y efecto. Por lo tanto, ese porcentaje sí lo puedo estandarizar. Yo puedo estandarizar algunos procesos o puedo estandarizar partes de procesos. Que el 90% de las preguntas quizás queden resueltas con esa estandarización. Pero también tengo que dar la capacitación y la información para que el 10% restante lo pueda responder. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es estandarizar y nada más. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo me siento muy monólogo, si no. Me voy a meter así, te doy una manito. Dale, no te voy a preguntar algo. Le voy a preguntar algo a los chicos. ¿Ustedes qué prefieren? A ver, siguiendo un poquito este tema, ¿no? Una respuesta de un call center totalmente automatizado, que la respuesta, preguntes A y la respuesta sea B, o que no tengas alternativas en el cual vos tengas que poner una pregunta rara, que a vos te pasó algo con un servicio o algo, o que sea más personalizado, que aunque tenga más tiempo con ustedes, pero que sea totalmente no redituable. O sea, una persona capaz que está media hora con vos hablando y te soluciona el problema. Ustedes, pero no como clientes o como usuarios, sino como administradores. ¿Qué harían? ¿Por cuál alternativa se elegirían? Es que, por lo menos en mi caso, dependería el tipo de pregunta y dependería quién llamo por tal motivo. Me ha pasado de necesitar, por ejemplo, no sé, averiguar cuando llega una carga específica al día. Tal, quiero que me digan eso, no quiero que me pregunten, no sé,
cómo estaba el día o cómo se sentía mi abuela ayer. A veces que como que te hacen un montón de preguntas y yo nada más quiero saber una fecha, por ejemplo. Y sin embargo hay veces en las que, por ejemplo, he necesitado que me pasen un montón de información o lo que fuere, y es como que, bueno, no, pero para eso tenés que hablar con tal, y para esto, pero si vos lo sabés y me estás derivando, es como que depende de la especificidad de la pregunta o lo que uno esté buscando, ¿no? Que le respondan también. Algo muy concreto o algo que capaz no tiene mucha idea y necesita que lo orienten para saber con quién hablar o qué pedir. Está bien. Y vos, como ponele que vos seas la gerente de la organización, ¿qué harías ante ese caso? Bueno, ¿cómo organizaría un call center o la recepción de llamadas, lo que sea lo que la organización da? ¿Cómo lo podrías mejorar? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué harías? A ver, hay una realidad, los call centers, yo lo cuento porque mi hermana trabaja en un call center, tienen una X cantidad de tiempo para atender una llamada, y lo que utilizan, que a mí me parece lo que yo también usaría, es el filtro de las preguntas. Entonces, todo empieza con una pregunta. Esa pregunta es la típica, ¿sí o no? Entonces, dependiendo si es sí, es tales cosas. Si es no, son tales cosas. Como que, si bien está estandarizada, que haya una serie de pasos estandarizados también para llegar al hueso, empezando desde la pregunta más general y derivando por sí o no, u otra opción. Está bien. Bueno, descansaste un poquito, Nacho. Sí. Está bien, a ver. Justamente ahí lo que se busca es una conjunción de estandarizar y de también tener empleados con conocimiento, porque está bueno esto de poder estandarizar a partir de guiarte una posible respuesta, pero que la respuesta final puede estar o no estandarizada. ¿Sí? O sea, que yo sepa cómo encarar a la persona para ir preguntándole. Yo hace muchos años que trabajo en la misma oficina y si a mí alguien me pregunta por inscripciones, yo lo primero que le pregunto es inscripciones a qué. Pero pues ya me pasó 1000 veces de contestar A y era B. Entonces, que eso mismo yo se lo pueda transmitir a la gente que trabaja conmigo y decirle, mira, cuando alguien te pregunte por inscripciones, vos preguntale inscripciones a qué, esa pregunta está estandarizada. ¿Sí? Ese primer disparador es estandarizado. Ahora, todas las respuestas quizás no van a estar estandarizadas. El estándar te va a cubrir, insisto, una parte importante de las respuestas que tenés que dar, pero hay una parte que no. Esa parte que no, se va a responder con conocimiento. Lo más complejo es cuando la estandarización es rígida, y es muy rígida al 100%, y yo lo que planteo es aquellas situaciones que exceden a ese estándar, a esa respuesta automática, a esa respuesta que yo termino haciendo ya sin pensar. Cuando tenemos muchas preguntas que exceden esa respuesta, que yo las doy sin pensar, estamos en un problema y ya no podemos tener estandarizado el sistema de contención o de respuesta al cliente, al usuario o a lo que fuere. ¿Sí? Cuando la cantidad de problemas que tengo no están estandarizados, no puedo dar respuestas estandarizadas. ¿Está bien? Es como que en una clase yo dé la misma respuesta siempre ante distintas preguntas de los alumnos. Lo digo porque me pasó. Me pasó cursando, siendo yo alumno, de que una profesora le pregunté 3 veces algo y las 3 veces me contestó exactamente lo mismo que estaba en el libro. Y cuando mis 3 preguntas habían sido distintas. Y les aseguro que la respuesta no era la misma. Y creo que fue el último día que fui a ese curso. Entonces, hay ciertas cosas que pueden estar estandarizadas y ciertas cosas que no. Si yo estandarizo, por ejemplo, un sistema de enseñanza-aprendizaje, no sé, es muy complejo. Recién Adrián comentaba que tiene que dar un múltiple choice. Yo en múltiple choice justamente responde a estándares, porque es un sistema de control el múltiple choice que es muy fácil de corregir.
Entonces, uno arma todo ese sistema, porque después el control de ese sistema es mucho más rápido. ¿Sí? Yo te hago un multiple choice, ¿por qué? Porque después la respuesta es A, B, A, C, A, D. Listo. Cualquiera que tenga ese dibujo está aprobado, el que no lo tiene está desaprobado. Imagínense que yo arme un múltiple choice de esta materia. No sé ni por dónde lo empezaría. ¿Por qué? Porque no es una materia estructurada, entonces no puedo hacer preguntas en las que las respuestas sean estándar. La semana pasada tomé parcial de esta materia en virtual, en los cursos de la gente que estudia toda la carrera en educación a distancia. Y mi devolución de los parciales fue un video de casi 1 hora en la cual yo hablaba del parcial, pero en ningún momento le decía la respuesta correcta es tal, porque no la tengo, porque les daba un caso para analizar. Les di el caso que les di a ustedes de esta gente que laburaban con 10 personas y que hacían las tablas y demás. Y no hay una respuesta única. Entonces, si yo manejo un estándar como respuesta única, y la verdad que no lo voy a tener. Si yo quiero hacer un multiple choice de eso, y la verdad que va a ser bastante injusto, porque si yo no sé ni yo mismo sé cuál es la respuesta, imagínense, mucho menos voy a poder estandarizarlo. Bien, entonces, no todo lo vamos a poder resolver a partir del estándar. Y el estándar lo que nos da es rigidez en los sistemas. Cuanto más rígido es un sistema, no nos permite cualquier tipo de flexibilidad a partir de entender que una organización es compleja, que estamos dentro de un sistema superior a la organización que es complejo también, de que las situaciones, o sea, al manejarnos en el paradigma de la complejidad, de que las situaciones no son de causa y efecto, o no todas. Entonces, si yo mantengo controles rígidos, todo eso no lo puedo aplicar. Olvídense de los espacios en blanco, olvídense de la creatividad, olvídense de lograr que un trabajador no tenga techo. Porque con el estándar le estoy marcando el techo al trabajador. Estoy definiendo hasta dónde va a poder crecer en su labor. No hablo de cómo puede crecer la persona en la empresa, sino en su labor, en su tarea. Hasta dónde esa tarea va a dar y hasta dónde no. Y la estoy marcando con el mismo estándar rígido. Entonces lo que estamos planteando en esta materia es, bueno, hay cosas que se pueden estandarizar y cosas que no. ¿Por qué? Porque no es todo tan simple y no es todo causa y efecto. Y ante la pregunta A, la respuesta B no siempre es la correcta. ¿Está bien? Entonces lo que generamos en esta materia es incertidumbre. ¿Cómo hacemos para llevar a cabo esta incertidumbre? Bueno, planteamos distintas alternativas, que todavía no hay una respuesta cierta. La organización fractal es una respuesta a los problemas que se plantean en las organizaciones. ¿Ustedes leyeron la primera frase de la organización fractal? Dice, el taylorismo ha muerto y está más vivo que nunca. La primera frase de la empresa emergente es, la empresa tradicional ha muerto y tiene que surgir una nueva empresa. Lo que estamos marcando es distintas posibilidades de cómo hacer para administrar estos nuevos tipos de organizaciones, pero no tenemos la respuesta de cómo se va a hacer, porque justamente no hay una respuesta única. Y lo que estamos viendo es eso, es que no hay una sola respuesta. En el resto de la materia, en lo que falta, sí vamos a ver cuestiones que son un poquito más específicas de las organizaciones, no cosas tan generales. Y vamos a hablar de ciertos conceptos que se mencionan mucho en varias materias de administración y que acá vamos a intentar darle una mirada a partir de entender que estamos partiendo de organizaciones complejas. Vamos a hablar de planeamiento estratégico, que es un concepto que se viene desarrollando desde hace 100 años, pero que el autor que nosotros elegimos y la mirada que tiene acerca del planeamiento es diferente de la mirada tradicional. O sea, está buscando un planeamiento estratégico para este nuevo tipo de empresa. Vamos a hablar de teoría de la decisión, de cómo se toman las decisiones, y vamos a verlo desde una autora argentina que plantea una manera de tomar las decisiones que no es justamente sistematizada, que no es justamente una manera estandarizada. Después vamos a ver liderazgo,
y vamos a ver negociación. ¿Sí? Son todos conceptos muy utilizados dentro de la administración. Para negociación vamos a hacer una actividad jugando por Zoom, así que la estoy terminando de armar, a ver cómo sale. Ahí van a tener que hablar, no les va a quedar otra. Y con liderazgo pasa lo mismo, estamos hablando de un nuevo tipo de líder. ¿Sí? Vamos a analizar las formas de liderazgo anteriores y las actuales, para buscar un tipo de líder que se adecue a este tipo de organización que estamos mencionando, que requiere esta nueva empresa que, insisto, está surgiendo. No está del todo definida cómo es la nueva empresa, por lo tanto tampoco está definida el cómo se debe administrar. ¿Está bien? Eso es lo que nos queda por delante en la materia. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Cuestión? ¿Algo? Sí, profe, no me quedó claro cómo vamos a hacer de ahora en más con la entrega del contenido y si lo tenemos que leer antes o después de la clase, no me quedó claro. La idea es, yo esta semana no les voy a dar ningún trabajo, van a continuar aquellos que no terminaron el trabajo de esta semana haciéndolo, que son la mayoría. Y la semana que viene vamos a arrancar con la unidad 6, pero vamos a hacer al revés. Yo voy a dar el tema, vamos a charlar entre todos del tema, pero yo voy a dar las definiciones conceptuales del tema, y recién ahí les voy a dar la actividad que tienen que hacer, y recién ahí ustedes van a leer. O sea, no van a venir ya con todo leído, o con una actividad hecha, sino que vamos a hacer al revés. Primero la clase, después la actividad. Profe, perdón, pero ¿cuál es la actividad de esta unidad? Porque usted en el mail que mandó fue que relacionemos, pero ¿qué es lo que te mandó? O sea, ¿lo que relacionamos, eso? Eso es lo que hay que mandar. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Es todos los temas que trata el libro, que son los que estuvimos charlando un poco en la clase pasada y un poco en esta clase, cómo los relacionan ustedes con los temas anteriores que han visto en la materia. ¿Sí? Y tienen un montón de relaciones. O sea, en algún momento van a poner un corte porque son un montón de relaciones. Pero bueno, las que ustedes encuentren. De hecho, el final va a ser de esa manera. Después, más adelante, lo vamos a charlar bien cómo va a ser el final, pero la idea va a ser que el final ustedes lo van a tener escrito y lo vamos a charlar y ustedes lo van a leer. Todo eso que ustedes elaboraron lo van a leer el día del examen. Y vamos a charlar acerca de eso. ¿Sí? Por lo tanto, es un examen que es difícil que desaprueben porque lo tienen que ya tener hecho. Y es charlarlo, leerlo y a partir de cómo se defiende va a ser la nota. ¿Está bien? Pero bueno, eso igual lo vamos a ver más adelante. Después, algo más para comentarles. Bueno, sí, bueno, ya referido a la materia nada más.